siempre nos hablaba los pensamientos que él tenía, y nosotros hacíamos algo que se llamaba reunión familiar. ¿Cuántos hacen eso que se llama reunión familiar? Y yo, cada vez que él hacía reunión familiar, me gustaba mucho, porque en reunión familiar siempre se expresaba las instrucciones de papá en la casa, pero también se expresaban las cosas. En esa reunión familiar nos enterábamos si iba a haber ropa o no iba a haber ropa, si iba a haber torta o no iba a haber torta en los cumpleaños. Entonces siempre estábamos como expectantes de que papá dijera: reunión familiar, vengan todos, tenemos reunión familiar. Y entre ellos, pues él nos da una instrucción, me dice: nos tenemos que ir, me tengo que ir de viaje por cuestiones de trabajo, me voy a demorar un tiempo, así que la nevera que tenemos se la van a llevar. No había que repararla, solo había que pintarla, porque tenía algún desgaste de pintura, algunos rayoncitos. Y de repente apareció la persona, se le dijo, se llevó la nevera. La persona dijo: bueno, vamos a hacerle el mantenimiento completo y aprovechemos y le cambiamos las gomas a la nevera. Y se la llevaron. Mi papá se fue de viaje. Pasado unos días, la persona llega con la nevera y quedó bien, pero bien fea, hermano. La goma no estaba pegando bien, la pintura de muy mala calidad, con parches de un color y parches de otro. Así que cuando ellos están bajando la nevera del carro en el que la traían, mi mamá, mis hermanos y yo nos mirábamos, pero nadie decía nada, pero con la mirada nos decíamos: esto está muy feo. Así que yo a mis 14, 13 años tomé valentía, así como la chiquitica que se paró aquí hoy, y agarré esa fuerza y cerré las puertas de la casa y le dije al Señor: no vamos a recibir esa nevera, porque si nosotros recibimos esa nevera vamos a tener un problema con mi papá y yo prefiero que lo tenga usted. Y no recibimos la nevera porque en mi cabeza resonaban las palabras de mi padre. Ahora, ¿por qué traigo esto que es importante? Porque luego mi papá llega de viaje y efectivamente él va conmigo al lugar donde arreglaron la nevera, y mi papá luego me felicita y nos dice: bueno, lo felicito porque esa nevera quedó muy, muy fea. Gracias por no recibirlo. Ese día yo sentí un agrado me sentí como cuando usted dice: ve, hice algo chévere. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Bueno, eso pasa, según el apóstol Pablo, cuando nosotros identificamos la voz de Dios en el tiempo en el que vivimos y la creemos. Hoy en día obviamente entendemos que mi papá, y ellos no tienen problema con que yo diga esto, que tu papá, que tu mamá solo fueron un instrumento de Dios, un medio de transporte. Tu papá es la transportadora. Diga: mi papá es la transportadora por donde Dios nos trajo a la tierra, y esto de alguna manera tenemos que agradecerle a Dios por ellos. Pero padre que haga bien su trabajo es aquel que conecta a sus hijos con su verdadera paternidad. Otra vez, diga: con su verdadera paternidad. Así que levante su mano y diga: mi padre, mi paternidad es Dios. Hoy yo quiero que usted empiece a ver a Dios no como Dios. No quiero que vea esta reunión como una reunión religiosa. Usted hoy está en una reunión donde personas, valga la redundancia, se reúnen porque están conociendo a Dios como Padre y están identificando su voz para este tiempo, para no andar improvisando en la vida, sino para sentir ese placer de decir: hey, aunque no le agradé mucho al Señor de la nevera, estoy viviendo conforme el Padre quiere que viva en la tierra. En esa reunión estamos hoy. Mi interés es conectarte con el Padre. Esta reunión solo es un recurso, es una herramienta, y coloquemos toda nuestra expectativa en el único Dios verdadero. Y esa es la voz que queremos identificar. Esa es la voz que queremos honrar. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algo que en días pasados expresé en el grupo que me corresponde, los grupos de atención, y hablamos algunas cosas que quiero expresar con ustedes. Si no las terminamos, las interactuamos el martes en la noche
y las volvemos y hacemos una tercera parte el domingo próximo que viene. Pero no pasa nada. Lo que vamos a expresar hoy, no tenemos afán. Dios tampoco tiene afán. Él tiene toda una eternidad sin afanes. Vamos avanzando. Vamos entendiendo algo de la voz de Dios. Vamos entendiendo algo de la palabra de Dios. Yo sé que a nosotros de chiquitos nos dijeron que la Biblia es la palabra de Dios. Una vez fui a un lugar y las personas me dijeron, y yo le dije, ¿cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios o la Biblia en cierta manera es la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas leen la Biblia y su vida no ha sido transformadas? Es decir, si tú tienes la Biblia y no conoces la palabra de Dios, tú tienes una religión más. Ustedes escarban, ustedes estudian el libro porque ustedes creen que estudiándolo, obedeciendo lo que dice literalmente, van a obtener la vida eterna. Pero señores, así no es. El libro se usa para darme a conocer a mí. El objetivo de la Biblia no es ser más bíblico. ¿Cuántos tienen un amigo que dice, y está en la Biblia? ¿Cuántos tienen un amigo así? Levante la mano. El que no levantó la mano es el amigo. O alguien que diga, y hábleme por la Biblia. ¿Cuántos conocen a alguien así? Bueno, tú puedes tener la Biblia al igual que los fariseos y no conocer a Jesús. Tú puedes conocer la Biblia y no entender de qué se trata esto. Así que Jesús dijo estas palabras. Señores, el libro lo están usando mal. Lo están usando para obtener algo que yo se los voy a dar por gracia. Así que cada vez que usen el libro para conocerme a mí. Levante su mano, diga, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando yo conozco la palabra. Así que usted va a conocer muchos maestros bíblicos, pero una cosa es un maestro en la palabra. Son dos cosas distintas. Una cosa es un maestro bíblico y otra cosa es un maestro en la palabra. Un maestro en la palabra es alguien que ha identificado la voz de Dios. Pero vamos a hablar de una segunda persona que ya la hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Recuerdan cuántos conocen a Nicodemo? Levanten la mano. 1, 2. Bueno, nosotros no hemos conocido a Nicodemo, pero hemos leído de él, ¿cierto? Y ya caen, hermanos, siguen cayendo. Nicodemo pertenecía a un concilio que se llamaba el Sanedrín. Hay 31 fariseos, gente que desde que nace, ¿qué pasa? Se saben de memoria todas las escrituras. Y hay un sumo sacerdote. Este concilio envía al más elevado de ellos a hablar con Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú siendo el maestro de todo Israel, mire aquí, ¿no puedes entender lo que te digo? Porque levante su mano y diga, porque las escrituras y las palabras de Dios se entienden por obra del Espíritu Santo. Dijo, le es necesario nacer de nuevo. Así que algo que procura el Evangelio no es mejorar tu vida. Diga, el Evangelio no me quiere hacer mejor persona. No me quiere mejorar. Dios no quiere tu mejor versión. Yo sé que usted afuera va a escuchar, luche por su mejor versión, trabaje en su mejor versión, lo mejor está por venir. ¿Cuántos han escuchado todas esas frases? Bueno, no las critique, pero Dios no quiere nada de eso, porque Dios a ti no te conoce. Dios conoce al que nace en Cristo. Lo voy a repetir otra vez, Dios a ti no te conoce. Otra vez, no le gustó. Dios a ti no te conoce. Por eso Pablo dice, ahora que conocemos a Dios, mejor dicho, ahora que somos conocidos por Dios. Porque Dios nunca pensó la persona en la que tú te has convertido. Por eso, todo el que tenía una revelación del Evangelio era algo traumático para ellos. ¿Era algo qué? No, y de paso el que causa el trauma nos dice, si quiere venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Porque el que ama su vida, entonces diga, Dios no quiere una mejor versión. Diga, Dios me quiere muertico, sepultado, desaparecido. ¿Ok? Desapareció Camila, desapareció Juan Carlos. Y Dios quiere que aparezca, oiga, el que Él diseñó antes de los tiempos. Samir nos leía Proverbios. Muchos planes hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos planes hay en el corazón del hombre? Pero solamente el propósito de Dios permanecerá. Voltea al que está a su lado y le quiere seguir en tus planes o en el propósito que permanece para siempre. Ahora,
Nuestras vidas hoy ya no están absorbidas por un plan temporal, sino por un plan eterno. Esto nos lleva a nosotros a entender la importancia de conocer a Dios no como una religión, sino como alguien en donde está escondida mi identidad, en donde estoy escondido yo y que Él realmente tiene la definición de quiénes somos cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Profeta Elías, Juan el Bautista, ¿ok? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Diga, el Evangelio es una revelación del Padre. Es la revelación de Dios en el espíritu del hombre. Entonces, cuando Jesús identifica que el Padre se le revela a Pedro, a Cristo, le revela el Evangelio, porque el Evangelio es alguien, no es algo. Y cuando se lo revela, dice: bueno, ahora algo que procura el Evangelio es que tú te conozcas en mí. Tú nunca has sido Simón. Usted se imagina una persona que toda la vida fue Simón, que toda la vida fue pescador, que toda la vida, y que venga alguien y le diga: en los planos eternos, usted siempre fue Pedro, el apóstol. Usted fue pescador, pero de hombres. Cuando Cristo se le apareció a Pablo, oiga, Pablo entendió que él nunca había sido Saulo de Tarso, que él siempre había sido lo que Dios dijo, un instrumento escogido en las manos de Dios. Cuando la mujer samaritana, con la mujer de mala reputación, cuando conoció a Cristo, entonces él pudo darle a entender que ella nunca fue esa mujer, que en los planos eternos ella era la evangelista por donde Dios iba a correr su palabra en toda Samaria. Cuando el endemoniado de Gadara, que tenía una legión de demonios y todo el mundo hablaba como el demonio de Gadara, no, él nunca fue un endemoniado. Él fue un endemoniado aquí. Eso fue lo que formó el sistema. Pero en los planes eternos él era un evangelista para muchas ciudades. Decápolis es la composición de 10 ciudades. Entonces diga conmigo estas palabras. Diga: Dios me ama como Él me diseñó, como Él me vio. Por eso Dios no te va a hablar a ti conforme tú piensas que eres. Dios te va a hablar conforme Él piensa que tú eres en Él. Por eso cuando tú escuchas una canción como la de Maggie, dice: somos santos y... No, yo no puedo cantar esa canción. ¿Qué santos y perfectos hay aquí? ¿Cierto? Claro, porque usted pone su mirada en usted. Pero la Biblia que yo tengo en Romanos 5:19 dice que usted y yo somos santos y perfectos por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted tiene dos opciones: creer que Dios lo acepta por sus obras o creer que Dios lo acepta por la obra de Cristo. Cuando usted cree que Dios lo acepta por la obra de Cristo, la Biblia dice que hay una sola cosa que es imposible para Dios. Oiga lo que estoy diciendo: hay una cosa que es imposible para Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no puedes agradar a Dios en la medida que creas que todo esto se trata de ti y no de la obra de Cristo. Entonces, ¿cómo nos trasladamos nosotros a los diseños eternos de Dios? Número 1, diga: identificando su voz. En la Biblia hay algo que se llama, pastor, no han leído la Biblia, ya la vamos a leer. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, la idea es que ya usted la traiga leída, ¿sí? Para que sepa que lo que estamos diciendo. La Biblia nos muestra a nosotros que hay una verdad, un propósito, diga conmigo, eterno. ¿Cómo es la verdad de Dios? Eterna. Esta verdad eterna de Dios es su verdad absoluta. Por lo menos, le voy a dar un ejemplo. En esta mañana puede haber una persona que tiene un cáncer. Nosotros tenemos aquí Camila al lado, atrás de ella, y Brenda tiene al lado de ella una persona que tuvo un cáncer gástrico. Se le murió un bebé adentro, ahí está al lado de ella. Y la verdad dice que ella iba a morir y que los médicos las habían desahuciado. Pero diga conmigo, en la eternidad no existe tal cosa como cáncer gástrico. No sé si me va a entender. La verdad eterna, todo es perfecto. Entonces diga esto conmigo, por favor. Diga: en la verdad eterna de Dios es una verdad absoluta. ¿Cómo nosotros podemos vivir en la tierra y poder echar mano de esa verdad eterna en nuestros días? No para que Dios nos sane y sigamos haciendo lo que nosotros queramos, sino para ser sanos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. No para que Dios nos resuelva un problema financiero, para seguir haciendo cosas incorrectas.
no, sino para ver nosotros cómo seguimos avanzando dentro del propósito de Dios. Y esa verdad eterna es la verdad absoluta de Dios. Número 2, diga, verdad eterna es el conocimiento que Dios tiene en este momento. Otra vez, es el conocimiento que, ¿qué, hermanos? No traes hoy las diapositivas, pero número 1, diga, verdad eterna es la verdad absoluta de Dios. Número 2, diga, verdad eterna es el conocimiento que Dios tiene. Dios nos conoce como somos según Él. Por eso las cartas apostólicas siempre van a decir: desvistan sus mentes y sus pensamientos de la vieja creación y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, creado en justicia y santidad de la verdad. Mira que te hace la, dígale, no vuelvas a salir desnudo a la calle. Y te dice, mira la ropa. Dice, no, pero yo tengo ropa hoy. Ah, no, no te estoy hablando de tu ropa física. Eso usted lo define, cómo se quiere vestir. Pero vista su alma con la ropa que Dios le preparó. Y es la ropa de nuestro Señor Jesucristo por el precio de su cruz. Y así lo ve el Padre. Las tinieblas, las entidades de maldad espirituales que las mencionamos en días pasados, ellas no vienen contra ti. Ellas no vienen contra tu dinero, contra tu finanza. Las entidades de maldad vienen contra el conocimiento de Dios. Porque tú, Keila, vienes a una reunión como esta. Y en una reunión como esta, no Harley, el Espíritu te empieza a mostrar todo lo que tú eres, todo lo que Sebas es en Dios. Pero cuando tú vas allá a tu sitio de trabajo o a tu casa, empiezas a ver una realidad distinta a la que te mostraron aquí hoy. ¿Cuántos le ha pasado eso alguna vez? A ver, ¿sí o no? Ese no es el problema. Al revés, cuando tú ves la realidad de Dios, tienes esperanza, tienes fe, tienes ánimo. Oh, wow, menos mal, lo eterno es absoluto y lo que se ve solamente es temporal. ¿Qué les parece? Y nos inspira. El problema son los argumentos. Dice Pablo que derribemos todo argumento que se empieza a levantar y a decirte cómo Dios te ama y mira la situación en la que estás, cómo que tú eres el hijo amado de Dios y mira lo que está pasando. Todos los argumentos que se levantan ¿contra qué? No contra ti, no contra tu hijo, sino con el conocimiento que el Espíritu Santo te ha mostrado, del que te ha dado testimonio. Y dice que hay una forma en la que usted puede derribar esos argumentos y esas fortalezas que se levanta. Dice, llevando los cautivos no a tu obediencia, porque tú en este plano terrenal eres imperfecto, tienes de qué ser acusado, has cometido muchos errores. Es llevando los cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es lindo, pero es un ejercicio que muchos lo tienen en el espíritu, lo tienen en la mente. La otra semana espero hablar cómo es que nosotros, teniendo el conocimiento y la gracia de Dios, pareciera que no nos funciona diariamente. ¿Cómo opera el sistema de la gracia de Dios para que en todas nuestras cosas esta gracia sea expresada y manifestada? Verdad eterna es la verdad absoluta de Dios. Número 2 es el conocimiento de Dios. Número 3 es con lo que se levanta las tinieblas. Y número 4, esta verdad siempre, míreme aquí, la verdad eterna siempre Dios la va a dispensar en el tiempo. ¿Qué hace Dios? Por lo menos lo hemos dicho en otras ocasiones. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni qué. Josué 1:9, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará con ¿qué? A donde quiera que tú vayas, y todo lo que hagas te saldrá bien, y yo haré prosperar tu camino. Y le da una cantidad, pero le pone unas condiciones. ¿Cuáles? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué tenía que hacer Josué? Hablar la ley. Meditarás de este libro de día y de noche. La palabra meditar ahí es mucho más que pensar, es susurra la palabra durante todo el día y durante toda la noche. Es decir, por eso viene y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero no solamente eso, tiene que obedecerla, y yo haré prosperar tu camino. Entonces, si yo agarro esa verdad que fue dispensada en ese tiempo, para este tiempo, levante su mano y diga, no me funciona. Más fuerte diga, no me funciona. Diga, y lo peor que me puede pasar es que me funcione. ¿Por qué? Porque esta es una verdad que Dios dispensó en aquel momento y que para nosotros hoy se llama verdad histórica. Diga conmigo, verdad eterna, verdad histórica. Pero ahora que necesitamos conocer de esa verdad eterna,
qué Dios ha dispensado en el año 2025, porque es el año en el que estamos viviendo nosotros. Es decir, necesitamos saber qué dijo Dios para este tiempo, para creerlo y para vivir conforme a lo que Dios dijo en este tiempo. Porque usted y yo no estamos ya bajo los rudimentos de la ley. Nosotros ya no estamos buscando obedecer la ley para ser justificados. Nosotros hoy estamos creyendo la obra de Cristo para ser justificados. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces yo necesito saber cuál es la verdad eterna. Y cuando leo la Biblia necesito saber cuál es la verdad histórica. Pero hoy necesito saber cuál es la verdad presente. Porque la verdad presente es el kairos de Dios en el tiempo cronos. Es importante que nosotros entendamos esto.